En 1940, el ejército de Estados Unidos no tenía ningún tanque medio moderno. Sus vehículos más pesados seguían armados con cañones de 37 milímetros, armas que ya habían quedado superadas por todos los diseños alemanes que cruzaban Europa. Cuando Francia colapsó ese verano, quedó claro que cualquier guerra futura se libraría con blindados, y Estados Unidos prácticamente no tenía ninguno. Los oficiales de artillería estadounidenses se enfrentaron a una fecha límite brutal. Necesitaban un tanque armado con un cañón de 75 milímetros, lo suficientemente potente como para destruir fortificaciones y blindados enemigos, y lo necesitaban de inmediato. El problema era que ninguna fábrica estadounidense podía construir todavía una torreta lo suficientemente grande para un cañón de ese tamaño. La solución tuvo que ser improvisada. Esa improvisación se convirtió en el M3 Lee y en servicio británico el Grant, una máquina con 2 cañones principales, 7 tripulantes y un solo propósito: resistir hasta que llegara algo mejor. No fue construido para dominar los campos de batalla. Fue construido para ganar tiempo. Después de la caída de Francia, la Fuerza Expedicionaria Británica dejó la mayoría de sus tanques en Dunkerque. Gran Bretaña recurrió a Estados Unidos para conseguir reemplazos. En Washington, los planificadores militares se dieron cuenta de que Estados Unidos era el siguiente en la línea. Si Gran Bretaña caía, no quedaría nadie para luchar contra el eje. El Departamento de Artillería de Tanques del Ejército estadounidense se reunió con la industria y exigió un diseño que pudiera producirse rápido, utilizando fábricas y maquinaria ya existentes. El primer requisito era claro: montar un cañón de 75 milímetros, el mismo calibre usado por los Panzers alemanes y los Char B-1 franceses. El problema: los anillos de torreta estadounidenses eran demasiado pequeños y las técnicas de fabricación demasiado rudimentarias para montar esa arma en una torreta giratoria. Así que los ingenieros hicieron algo que ningún otro ejército importante intentaría: atornillaron el cañón de 75 milímetros al lateral del casco. Quedó fijo en un sponson derecho, con solo un movimiento lateral limitado. Encima mantuvieron una pequeña torreta para el cañón de 37 milímetros existente, como seguro contra blindados enemigos. Era una disposición incómoda, pero podía construirse con las herramientas y acerías disponibles. Para el verano de 1941, los primeros prototipos salieron del Detroit Tank Arsenal. El ejército lo llamó Medium Tank M3. Nadie esperaba que durara mucho, pero era lo único listo antes de que llegara la siguiente crisis. El diseño del M3 era un catálogo de compromisos. Su tripulación de 7 hombres estaba distribuida en 3 niveles: conductor y copiloto abajo al frente, artilleros y cargadores en el sponson del casco, comandante y tripulación de la torreta por encima de ellos. El casco era alto, casi 3 metros desde el suelo hasta el techo de la torreta, lo que lo hacía fácil de ver y fácil de impactar. Las primeras producciones usaron blindaje remachado, más barato pero peligroso cuando recibía un impacto. Los remaches se desprendían y rebotaban dentro del compartimento de la tripulación. Por dentro, el espacio era estrecho y caluroso. La comunicación entre niveles dependía de intercomunicadores o gritos a través de las escotillas. Para los británicos, que estaban desesperados por un tanque capaz de disparar proyectiles de alto explosivo en el desierto, la disposición era aceptable, pero la posición del comandante no lo era. El Lee, estadounidense, tenía la radio en la parte trasera de la torreta, lo que obligaba al comandante a hacer también de operador de radio. Los británicos ordenaron un nuevo diseño de torreta con un compartimento de radio dedicado al lateral del casco y un perfil más bajo. Su versión fue llamada Grant, en honor a Ulysses S. Grant. Estados Unidos mantuvo el diseño original y lo nombró en honor al general confederado Robert E. Lee.
fue una pareja accidental de rivales de la guerra civil renacidos en acero. Dos variantes de la misma máquina incómoda, cada una construida para luchar una guerra muy moderna con un diseño anclado en el pasado. Una vez aceptado el prototipo, la producción avanzó rápido. El Departamento de Artillería estadounidense contrató a Chrysler, Baldwin Locomotive Works y American Locomotive Company para fabricarlo. El enorme Detroit Tank Arsenal de Chrysler, inaugurado en 1941, se convirtió en el centro de la producción de blindados estadounidenses. De agosto de 1941 a diciembre de 1942, las fábricas produjeron más de 6.000 metros cúbicos en varias variantes. Cada planta fabricaba modelos ligeramente diferentes: casco remachado, soldado o fundido, según las herramientas disponibles. Era caótico, pero la cantidad importaba más que la estandarización. Los británicos recibieron cerca de 2.800 bajo préstamo y arriendo, llamando a su versión Grant. La Unión Soviética recibió unos 1.400, enviados por el corredor persa y convoyes árticos. Las unidades blindadas estadounidenses entrenaron con el Lee en casa y llevaron algunos a las primeras campañas en el Pacífico. La forma extraña del tanque y el alto compartimento de combate lo hacían instantáneamente reconocible. Los soldados bromeaban que parecía una casa de 3 pisos con un cañón. Pero en 1941 era el único tanque medio que Estados Unidos podía entregar en cantidad. Este fue el comienzo de algo mucho más grande, una movilización industrial que pronto haría de Estados Unidos el mayor fabricante de tanques del mundo. El M3 era torpe, pero demostró que las fábricas funcionaban. El debut en combate del M3 fue con el 8º Ejército Británico en el norte de África. En mayo de 1942, los primeros Grant entraron en acción durante la batalla de Gazala contra el Afrika Korps de Rommel. Para los británicos fue un avance. Sus tanques existentes, Crusader y Valentine, no lograban montar un cañón lo suficientemente potente como para disparar proyectiles de alto explosivo contra las posiciones antitanque alemanas. El cañón de 75 milímetros del M3, aunque fijo en el casco, por fin les dio alcance para destruir esas defensas a distancia. En Gazala y después en Alam Halfa y el Alamein, el alcance del Grant fue clave para frenar los avances alemanes. No podía esconderse, ni era ágil, pero sus proyectiles podían destruir una posición o un semioruga antes de que los alemanes respondieran. Las tripulaciones británicas se adaptaron rápido. Usaban el 75 milímetros para destruir objetivos blandos y cañones enterrados, reservando el 37 milímetros de la torreta para combates contra blindados a corta distancia. Informes de comandantes del 8º Ejército calificaban al Grant como una gran mejora, a pesar de su silueta poco agraciada. Cuando las unidades estadounidenses desembarcaron con sus propios M3 en la Operación Torch, el frente norteafricano ya estaba enseñando a todos la misma lección. La potencia de fuego era más importante que la elegancia. Dentro del M3, combatir era casi un ejercicio de trabajo en equipo bajo presión. El cañón de 75 milímetros solo tenía unos 30 grados de giro, por lo que para apuntar el conductor a menudo tenía que girar todo el tanque. El artillero dependía del conductor para afinar el blanco, una coordinación torpe en combate. La torreta de 37 milímetros daba algo de flexibilidad, pero poca penetración contra modelos alemanes posteriores. Las ametralladoras estaban por todas partes, una en el casco, una coaxial con el cañón de la torreta y a veces otra arriba para defensa antiaérea. La visibilidad era mala. Cada nivel de la tripulación tenía sus propios periscopios o ranuras. La comunicación era por intercomunicador o gritos en el compartimento de combate. En el calor del desierto, la temperatura interna podía superar los 45 grados Celsius. El perfil alto lo hacía fácil de impactar.
las tripulaciones alemanas lo apodaron la Catedral de Hierro. Las unidades soviéticas que los recibieron bajo préstamo y arriendo eran más duras. Lo llamaban ataúd para 7 hermanos. No está claro si esa frase se usó durante la guerra, pero reflejaba cómo sentían los tripulantes sobre su supervivencia. A pesar de todo esto, los tanquistas aliados respetaban su fiabilidad. Los motores radiales y diésel del M3 podían funcionar durante días, y su potencia de fuego, a principios de 1942, no tenía igual en su clase. En la práctica, el Lee y el Grant eran herramientas para una tarea muy específica: luchar hasta que llegara la siguiente generación de tanques. Cada kilómetro que avanzaban y cada cañón que silenciaban ganaban tiempo para el tanque que los reemplazaría, el M4 Sherman. A finales de 1942, el Lee y el Grant habían cumplido su función, pero el equipo alemán había mejorado. El Panzer IV, con su cañón largo de 75 milímetros, podía perforar el blindaje del M3 mucho antes de que la tripulación del M3 pudiera apuntar su cañón fijo. Los cañones Flak 36 de 88 milímetros que defendían posiciones del eje en África convertían a los altos tanques estadounidenses en blancos fáciles. Los informes británicos y estadounidenses listaban los mismos problemas: giro limitado, blindaje lateral delgado y tripulaciones heridas por remaches que saltaban al ser impactados. Los talleres de campaña empezaron a soldar placas sobre los remaches y añadir almacenamiento extra a los laterales del casco para protección. En la Unión Soviética llegaron unos 1.386 metros cúbicos a través del préstamo y arriendo. A los mecánicos les gustaban los motores fiables y las radios, pero las tripulaciones decían que era demasiado alto y se quejaban de la visibilidad. Para mediados de 1943, la mayoría de los M3 soviéticos se retiraron para entrenamiento. Tras el Alamein, las principales fuerzas aliadas se equiparon con Shermans, pero los M3 siguieron en uso en otros lugares. En Birmania, la 254 Brigada de Tanques de la India luchó con ellos en Imphal y Kohima en 1944. Los terceros carabineros usaron Grants para subir las empinadas colinas alrededor de Nunshigum, donde los japoneses no esperaban blindados. La fiabilidad del motor del Lee y la potencia de fuego a corta distancia eran más útiles que la velocidad o el grosor del blindaje. Unidades de marines estadounidenses operaron algunos Lee en Nueva Guinea y el atolón Makin como cañones de apoyo cercano. Sus proyectiles de 75 milímetros tipo obús eran efectivos contra búnkeres y vehículos ligeros. Estas campañas demostraron que, fuera de Europa, el M3 aún tenía valor donde el terreno limitaba tanques más pesados o el enemigo carecía de blindaje moderno. El chasis del M3 se convirtió en una plataforma de trabajo. Su tren de rodaje y motor formaron la base del M7 Priest, un obús autopropulsado de 105 milímetros que entró en servicio en 1942 y sirvió hasta el final de la guerra. El mismo casco produjo el vehículo de recuperación de tanques M31, equipado con una grúa y un cañón falso para camuflarlo en combate. Otras conversiones incluyeron tanques de mando, topadoras y vehículos barreminas. Para la industria estadounidense, el programa del M3 fue esencial. Demostró que la producción en masa de tanques medios era posible y que varias fábricas podían compartir componentes sin ralentizar la producción. El M4 Sherman entró en producción a finales de 1942, construido sobre el mismo casco inferior y sistemas mecánicos que el M3. Reemplazó el cañón lateral por una torreta totalmente giratoria de 75 milímetros, resolviendo el principal defecto de diseño. A medida que los M4 llegaban al frente, los M3 pasaron a escuelas de entrenamiento y teatros secundarios.
Gran Bretaña retiró sus últimos Grant después de las campañas en el norte de África e Italia. La Unión Soviética los desguazó casi todos para 1944. En el Pacífico y Birmania, los últimos M3 operativos sirvieron hasta la rendición de Japón. Tras la guerra, los vehículos excedentes se vendieron o convirtieron para tareas de ingeniería. Algunos se conservan en museos en Bovington, Aberdeen y Kubinka, preservados como ejemplos del primer tanque medio producido en masa por Estados Unidos. El M3 no fue elegante ni duradero, pero sirvió de puente entre la teoría previa a la guerra y la realidad del conflicto, y su experiencia de producción permitió directamente los tanques que lo siguieron.